Dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Pues la respuesta es la siguiente. Los últimos tiempos se empezaron a vivir desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no sabía eso, ahí empezaron los últimos tiempos, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Lo que pasa es que hay gente que confunde los últimos tiempos con el fin del mundo. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, como existe tanta especulación, tantas palabras, tantas profecías, tantas manifestaciones, que el Señor me dijo, que la Virgen se apareció, que al Padre tal el Señor le reveló esto, que las apariciones de la Virgen en tal lugares, todo eso pues junto y en estos momentos que nos hacen replantear nuestra fe por algo que nos hizo entrar en crisis, que fue este bicho, pues del COVID-19, es que la gente está asustada. Hermanos, no nos tenemos que asustar. El Señor dice: no tengan miedo. Todo este tipo de cosas tienen que suceder. Guerras, rumores de guerras, terremotos, catástrofes, enfermedades, ¿no? Todo este tipo de cosas, epidemias, todo este tipo de cosas van a pasar, pero son apenas señales, avisos, ¿no?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice la palabra del Señor, o sea que no nos debemos asustar. Debemos mirar eso con la misma seguridad y la misma calma que el Señor nos lo afirma. Ahora, para poder mirar con mayor discernimiento y tranquilidad, pues simplemente es atender a lo que nos dice la revelación pública. Esa es la que yo le hago caso, a la revelación pública. No quiere decir que desconozca o que no me importe lo que dicen las revelaciones de Garabandal o de Akita Japón o de Medjugorje o de Lourdes o de La Salet o de Fátima o de tantas apariciones que hay por allí. Sí, uno toma, lee, atiende, pero a mí me parece que uno tiene que, sin descartar lo que puedan afirmar estas apariciones, este tipo de profecías y cosas de la Virgen, ¿no?, y aquellas que son aprobadas por la Iglesia Católica, pues ni más faltaba, pues las asumimos. Pero creo que la Iglesia nos invita a nosotros de manera particular a atender a la manifestación pública, ¿no?, a la revelación pública. La revelación pública, es decir, la Biblia y la tradición. La Biblia y la tradición. Ahí hay que poner atención. Entonces, ayer les hablaba que ¿cómo hace uno para saber y discernir todo este tipo de cosas? Si es que Jesucristo va a venir ya o cómo es la cosa. Pues hermano, pues vamos a lo que nos dice la Escritura. Si uno va a los evangelios de Mateo, por ejemplo, uno lee que el Señor Jesús dice que sabrán de guerras, rumores de guerras, de terremotos, de hambrunas, de enfermedades, pero que no se asusten, no tengan miedo, porque todavía no es el tiempo, que apenas son señales. Entonces las señales son indicativos que nos están mostrando una realidad que está por venir. Eso es una señal. Muy bien. Va uno a lo que nos dice la Biblia, o que lo que nos dice Pablo en la carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ayer hablábamos de eso. La gente está asustada, que ya venía a venir el Señor Jesús. Pablo les dice que no se atemoricen por señales, por lo que diga en espíritu, o por alguna carta que va en nombre de ellos, que no pongan atención a eso, porque primero tenía que producirse la apostasía. Entonces, cuando Pablo dijo eso, pues no había apostasía. Por el contrario, estaba el florecimiento de todo lo que era la fe cristiana y la cultura cristiana. Empezaron los brotes ya concretos de una apostasía, fue en la mal llamada Reforma Protestante. Ahí hubo un rasgón tremendo. Un hombre que prácticamente desdeñó 1500 años de historia, de tradición cristiana,
que desdeñó liturgia, que desdeñó sacramentos, desdeñó un pontificado, una primacía petrina, bueno, y él solamente con la Biblia, pues quiso decir, él tiene la palabra. Con la Biblia ya podemos solucionar esto. Pues resulta que no, pues ya vemos qué fue lo que causó Martín Lutero, cuántas iglesias protestantes hay y todas con la Biblia diciendo que tienen la verdad. Hable usted con un testigo de Jehová, a ver si usted lo puede convencer. Hable usted con un adventista, a ver si usted lo saca donde está. Hable usted con un metodista, a ver si lo saca de la situación. Hable usted con un pentecostal unido, a ver si le cambia la manera de pensar. Todos ellos tienen la razón. El pentecostal unido dice, los pentecostales trinitarios están equivocados. Hable usted con un mormón, a ver si el libro de Mormón no es más eficaz que la Sagrada Escritura. Eso fue lo que causó Martín Lutero, fue una pelotera espantosa. Ahí vemos una señal de apostasía, es decir, pérdida de la fe en Cristo Jesús, pérdida de la fe en la enseñanza de la iglesia, pérdida de la fe en un magisterio que ha consolidado y protegido la tradición y la Sagrada Escritura. Se ha perdido la fe, van pasando los siglos y entonces empezaron pensamientos gnósticos muy novedosos, masones, en Inglaterra, en Francia, eso se fue inoculando por allí, aparecieron también pensamientos, ¿no? Ya en la Revolución Francesa, con Descartes, con Diderot, con Montesquieu, con Rousseau, ¿no? Todos estos enciclopedistas, todas estas personas tan brillantes, ¿no? La diosa razón. No necesitamos que nos digan las cosas, se terminó la monarquía, apareció la democracia, cambiaron sistemas de orden económico, una serie de cosas que han hecho y han venido mostrándole a hombre otro enfoque, otra situación. Pues bien, todo eso fue cambiando la manera de pensar y entonces cuando nos empezamos a darnos cuenta que empezó el modernismo a introducirse en la iglesia, finales del siglo XIX, ¿no? Inicios del siglo XX, vino el Concilio Vaticano II y desde ahí para acá pues las cosas se terminaron de descuajar a lo que vivimos hoy. Entonces, si observamos, tendrá primero que venir una apostasía, ¿no? Y entonces si analizamos lo que dijo Pablo hace 2000 años y lo contrastamos con hoy, pues sí, hoy se está viviendo una apostasía. Se analiza esos signos de los tiempos y vemos que lo que está diciendo Pablo sí nos da una señal de advertencia que tal vez sí nuestro Señor Jesucristo está más próximo que para llegar que hace 2000 años. Y que ¿cuándo será? Nos hablan de un gran aviso, de un gran castigo, de una señal, nos hablan de un tercer secreto de Fátima, bueno, una serie de cosas que cambiaron el secreto, que ese secreto no era, bueno, una cosa que uno ya ni sabe qué pensar. ¿Qué es lo que nos da a nosotros la luz? La palabra del Señor. Entonces, si analizamos lo de la apostasía, pues vemos que ahora sí hay apostasía y no cuando Pablo dijo eso. Por eso él decía así, primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión. ¿Quién es el adversario de la religión? El instrumento de la perdición. ¿Quién es el instrumento de la perdición? El rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino. ¿Quién es ese? Que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Ya lo puso, lo va a poner. ¿Quién es el que lo va a poner? Todo eso hay que discernirlo. Seguimos. ¿No recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene. ¿A quién? A ese hijo de perdición. Para que solo se manifieste a su debido tiempo. La fuerza antirreligiosa ya estaba obrando secretamente. Pablo está diciendo que una fuerza antirreligiosa está obrando secretamente. Ya está obrando desde aquella época, ¿no? Y pues lo que nosotros vemos son los efectos de esa cosa secreta. Está secreto, no sabemos quién mueve los hilos de una cosa rara por allí, pero sí estamos viendo los efectos. Se perdió sacralidad, se perdió devoción, se perdió fe, la gente no cree, la gente tiene espiritualidades alternas, creen más en la Pachamama, en el yoga, en las piedritas, en las musiquitas, en caminar descalzo en el césped, en subir a las pirámides tal.
Entonces, los efectos de esa cuestión secreta sí la que estamos viendo. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Parece ser que hay alguien que la retiene. Unos dicen que el catejón, ¿quién es el catejón? Que nos dicen que es Benedicto XVI, otros dicen, bueno, una serie de especulaciones y cosas que no sabemos. Entonces todo eso hay que discernirlo. Entonces se manifestará el adversario a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. O sea que sí va a venir y lo va a acabar. ¿Qué sigue diciendo aquí el texto? Al presentarse este sin ley, el antirreligioso, el que actúa secretamente, con el poder de Satanás hará milagros. O sea que este no es Satanás, este antirreligioso no es Satanás, sino que el poder de Satanás va a hacer ¿qué? Hacer milagros, señales y prodigios a servicio de la mentira, para engañar y pervertir a los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Entonces vamos a ver los prodigios, ha hecho prodigios, milagros, ha engañado, ¿qué es lo que ha hecho? Todo eso lo tenemos que observar, analizar. Y la gente, pues en virtud de este virus, que pues tiene azotado al mundo entero, entonces la gente le da por pensar en este tipo de cosas y se asusta. Entonces ya he visto gente que ya quiere confesarse, que ya está doblando rodilla, pero de todas maneras aparecen cosas que nos desconciertan. Por ejemplo, ya en China, que ya encontraron la vacuna, que ya la situación allá del coronavirus ya está regulándose, y mientras tanto aquí, pues en América, pues no sabemos para dónde vamos. Simplemente esperar, tener paciencia, seguir orando, mantener siempre una actitud de buen sentido del humor, no perder la esperanza y confiar plenamente en la palabra del Señor. No tengan miedo, no se asusten, esas cosas tienen que venir y el Señor va a proteger a los que están con Él. Si nosotros estamos con Cristo Jesús, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Esa es la fe. Y estos acontecimientos pues los tenemos que asumir con una visión cristiana, sin atormentarnos tantos en visiones, apariciones, que milagros, que la profecía de tal, que la profecía de no sé qué, que Nostradamus también dijo esto, y que las profecías mayas habían advertido esto, y que el padrecito que fue por allá a Garabandal se le apareció la Virgen y también le dijo esto. Hombre, yo creo que si bien es cierto que hay cosas que hay que analizarlas con mucho discernimiento, pues tampoco hay que creer en todo. Y mirar más bien qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura, y más bien hacerle caso a lo que dice allí, sin malas interpretaciones, sin entrar a especulaciones, sino con toda la tranquilidad del alma, mirar las cosas desde Dios. Si el Señor Jesucristo dijo que no tengan miedo, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pues creámosle. Y estar más atentos a la palabra del Señor de esperanza y no a las palabras catastróficas y terroristas de otros, que si bien es cierto puedan tener algo de razón, pues yo creo que más razón tiene la palabra del Señor. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.